Tiene que saber manifestarlo en el espíritu. Porque hay gente que tiene que entender y reconocer que el don que Dios te ha entregado no es para enterrarlo. Porque hay gente que últimamente el don lo ha cogido para su servicio, para ellos mismos. Tú te preguntas, ¿y cómo? Porque hay gente que los dones lo está cogiendo a su conveniencia. Hay gente que están ganando dinero por los dones que Dios le ha entregado. Entonces, Pablo habla en ese mismo versículo, óigase, pero a cada uno le he dado manifestaciones del Espíritu para provecho. No para que te aproveches de ellos, sino para provecho, para hacer cosas grandes en la palabra de Dios. Entonces, habemos pastores como evangelistas, como profetas, que últimamente estamos utilizando el don de Dios conforme a como yo quiera, no conforme a la palabra de Dios. Amén. Entonces, la palabra de Dios son palabras que son enterradas en nuestra vida. Cuando Dios le entrega un don a ustedes, es para manifestaciones del Espíritu Santo, no manifestaciones del hombre, sino del Espíritu Santo. Ahora bien, tenemos que entender que nosotros estamos capacitados para ser usados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, si tú estás capacitado por el Espíritu Santo, tú tienes que reconocer que el don que Dios te ha entregado a ti, tienes que ponerlo a accionar. Amén. Porque hay gente que se pregunta ¿por qué Dios usa más fulano? Porque esa persona, el don que Dios le entregó, lo puso a funcionar. Así es. La Biblia dice que 3 jóvenes Dios le entregó un talento. Hubo uno que le dio 5, lo multiplicó a 10, otro que le dio 2 y le multiplicó a 4 y otro lo enterró. Entonces, cuando Dios te entrega un don, hay gente que le piden al Señor, dame el don de profeta, el don de evangelista, el don de apóstol. Pero hay mucha gente que tiene que entender que cada llamado es una carga. Amén. Entonces la persona quiere tener todos los dones, pero no sabe la carga que va a llevar. Santo. Las personas tienen que reconocer que cada don es una carga. Por eso hay gente que se pregunta, ¿por qué yo no tengo el don de profeta, el don de sanidad? Porque para usted utilizar el don de sanidad, tiene que tener una fe por encima del don. A Dios sea la gloria. Entonces usted tiene que aprender algo. El don suyo tiene que ser, óigame, utilizado para Cristo. Pero en el momento que Dios lo utilice a usted para usar ese don, la fe tiene que ser más grande que el don. Porque para usted levantar un muerto, óigame, no es porque tú eres lindo, ni eres hermoso, ni tienes gracia. Es porque la fe tiene que ser más grande que el problema. La Biblia dice que todas aquellas personas que se le acercaban al Señor por un milagro, la fe estaba por encima de la enfermedad. Entonces usted tiene que saber que cada don que Dios le entrega a usted es una carga. Y si usted está dispuesto a dejar el mundo para servirle a Cristo, usted tiene que saber que lo que es del mundo, pero lo que es de Cristo es de Cristo. Entonces, ese llamado como pastor, la gente se pregunta, yo quiero ser pastor, todo el mundo quiere ser pastor, pero nadie sabe la carga de un pastor. Así es. Porque cuando usted se le carga una oveja, usted tiene que saber qué es lo que usted tiene con esa persona. Eso es un don que usted tiene que tener de amor al prójimo, de amor a su oveja. Entonces todo el mundo quiere ser pastor, pero nadie quiere entender la cosa que significa ser pastor. Es una carga. Uno de los llamados más fuertes que para mí existe es el pastor. Amén. Porque profetas es algo que profetiza de parte de Dios. El evangelista que tiene que ministrar la palabra afuera, pero usted encargarse de miles de personas. Miren, mis hermanos, Moisés quiso el mismo, óigame, se desesperó. Porque cuando Dios lo llama a usted como pastor, usted tiene que saber ser, óigame, un hombre de mansedumbre, de paciencia y de calma. Entonces los dones espirituales, usted tiene que saber cuál es su don. Pero después que usted sepa cuál es el don tuyo, usted tiene que reconocer cuál es su don y mantenerse con ese don. ¿Usted me entiende? Entonces los dones espirituales están ahí para cada uno. Dicen que los dones son repartidos como Dios quiera, no como el hombre quiera. Es como Dios lo permita los dones. Entonces tenemos que entender que aquellos jóvenes que Dios les dio 3 talentos, entonces hubo uno que lo enterró. Entonces, el que entierra su talento no va a avanzar, no va a crecer, no va a funcionar en el talento que Dios le entregó. ¿Por qué? Porque el don que Dios le entregó lo enterró. El don no está para enterrarlo, el don está para multiplicarlo en la presencia de Cristo, para que usted lo use para la gloria y la honra de Cristo. Entonces, la gente quiere entender algo, que ser profeta es una carga también. La gente se pregunta, ¿por qué Dios no me habla a mí, no me muestra a mí? Porque hay cosas que no se te pueden mostrar a ti, ni se te pueden decir a ti. ¿Tú sabes por qué? Porque hay gente que cuando Dios comienza a mostrarle, se glorian. ¡Ay, santo!
Entonces, ese profeta no es cualquier cosa. Ese profeta es un hombre humilde que conozca y escuche la voz de Dios para llevársela a su pueblo. Entonces hay gente que quieren ellos llevar la palabra al pueblo. Entonces tenemos que reconocer que ser llamado como profeta no es cualquier cosa tampoco, porque cada uno tiene su diferente función. Pero ser profeta es usted poner atención a la voz de Dios y buscar la presencia de Dios en los montes, en ayuno y oración, para que Dios te muestre y Dios te revele. Entonces todo el mundo quiere llamado profeta, todo el mundo quiere que Dios le profetice, pero ¿y tú te pusiste de acuerdo con Dios? Porque hay gente que no se pone de acuerdo con Dios. Entonces, el ser profeta como ser pastor, lo primero que tiene que ver en nuestra vida es obediencia. Amén. La obediencia vale más que todo, que el sacrificio, que lo que el ayuno, que lo que tú hagas. La obediencia vale más que todo, porque Jesús pagó nuestro sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces cada quien reconoce y tiene que entender que es su don. Usted tiene que utilizar el don de Dios, se lo entregó, y utilizarlo para que lo que Dios se lo entregó. Amén. Gloria a Dios. Ella sea adorador. Todo el mundo quiere ser un adorador, pero no pone de su parte. Yo quiero cantar, pero no practico. Entonces, ella sea adorador. Hay uno que nace con adoración por dentro, pero usted sea adorador. Usted tiene que buscar esa adoración. Ponerse a escuchar alabanza, ponerse a escuchar música, ponerse a practicar. Porque nada viene fácil el mundo. Si usted se pregunta, ¿por qué fulano es un adorador? Que Dios lo usa grandemente ahora. Porque esa persona pagó un precio para ser un adorador en estos tiempos. Gloria a Dios. Entonces, los dones son importantes. Hay gente que se menosprecian, pastor. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios usa más fulano que fulano. Mírame, cuando usted ve en la iglesia envidias espirituales, tiene que ser hijo del diablo. Porque que el Señor no es un Dios envidioso. A mí me han dicho, óigame, yo lo sentí en el espíritu, a Dios sea la gloria, que se han sentido envidiosos conmigo por lo que Dios está haciendo conmigo, porque la gloria no es mía, la gloria de mi Padre. Y la gente tiene que entender algo, porque si Dios me está usando, es porque estoy doblando la rodilla y soy obediente delante de Dios, de mis pastores. Gloria a Dios. Entonces usted tiene que reconocer, si quiere que Dios lo use, utilice el don donde Dios lo entregó. No quiere usted hacer las cosas por encima de Dios. Aunque Pablo dice, pídele al Señor los dones que usted necesita. Pero ¿qué sucede? Hay gente que quiere que Dios le entregue todos los dones para hacer las cosas como yo quiera, no como Dios lo quiera. Entonces tenemos que tener en cuenta. Los dones se utilizan para el bien, no para el mal. Porque el brujo siempre quiere engañar al hombre. Por eso que como profeta el diablo es un adivinador. Si usted ve que el Señor bautiza en el Espíritu, el diablo bautiza con los demonios. Porque tenemos que tener en cuenta cómo es lo que hacemos. Un invitado. A Dios sea la gloria. Entonces los dones, miren qué significa los dones. Es un lugar, es un regalo de Dios para traer manifestaciones a través de un instrumento. Entonces quiere decir que nosotros somos un instrumento de parte de Dios. Entonces tú eres un don especial de parte de Dios, pero que si Dios te está usando, quizá limpiando, quizá barriendo, quizá profetizando o quizá predicando, eso es un don que Dios te entregó. Amén. Entonces nosotros somos un instrumento de parte de Cristo. Gloria a Dios. No quiera tú avanzar por encima de Cristo. Para usted ser utilizado tiene que pasar paso por paso hasta llegar a la meta. Gloria a Dios. Si usted se pone a ver, cuando Pablo fue llamado a ser apóstoles, no le falló. Óigame, Pablo tuvo que pasar un sacrificio fuerte. Ay, ¿cómo así? Después que Dios lo puso ciego, lo libertó, de ahí para allá fueron las persecuciones. Pero porque por el llamado que Dios le entregó, cuando tú tienes un llamado más grande, más ataque va a tener la presencia de Cristo, más fuerte te va a atacar Satanás, porque el don que Dios te entregó no es cualquier cosa. Entonces tenemos que reconocer cuál es nuestro llamado. Pablo sabía que caerse a Cristo era un problema. ¿Por qué? Porque los ataques iban a venir, los problemas iban a venir. Óigame, de todos los lados iban a venir. Pablo tuvo que, ir de lugar en lugar corriendo. ¿Por qué? Porque aceptó a Cristo. Entonces todo el mundo quiere un Cristo que lo bendiga, que lo sane, pero no quiere un Cristo que le sirva. Entonces usted tiene que saber que cuando Cristo te llama, porque te va a respaldar. Si el Señor te llamó, Él te va a respaldar. Si Él se metió en un lugar, Él sabe cómo sacarte de ese lugar. Gloria a Dios. Entonces los dones espirituales son muy importantes. Amén. Y es bueno que nosotros reconocemos cuál es nuestro talento y cuál es nuestro dones. Hay gente que tiene que saber que el Señor le ha entregado dones y lo sabe y no lo puede multiplicar.
Entonces, si usted sabe que Dios lo llamó a usted como predicador, ¿qué usted hace? Viendo televisión, chateando, ¿qué es lo que usted hace? Si su llamado es predicar, salga a la calle a predicar. Entonces la gente quiere que Dios le dé manifestaciones, que le dé unción, que le dé presencia, pero nadie quiere ayunar, nadie quiere someterse a Cristo, nadie quiere ser la presencia de Cristo. Todo el mundo lo que está en un corazón crítica y es adiós, alabanza sea a Cristo. Usted no vino para murmurar ni criticar, usted vino para ser multiplicado en la presencia de Cristo. Gloria a Dios. Entonces la gente tiene que entender algo, que el don que Dios le ha entregado, multiplíquelo. Mira la segunda, es una virtud donde eres usado por Dios, por gracia y misericordia de Dios. Eso es un don. Cuando usted es usado por Dios, es por la gracia, no porque tú eres lindo y eres perfecto, sino que la gracia y la misericordia del Eterno te alcanzó y tuvo gracia contigo. Por eso hoy tú andas levantando a los muertos, andas dándole vida a los ciegos, andas parando el paralítico, porque la gracia y la misericordia de Cristo te alcanzó. Entonces usted tiene que saber que si Dios le dio un don, utilícelo. Todo el mundo quiere manifestaciones. Que yo quiero ser usado como Pastor Juan Carlos Árriga. Que yo quiero ser un adorador como Bará. Pero chismeando, murmurando, criticando, ¿dónde tú vas a llegar? Esa no es la forma que el Señor nos pide. El Señor nos pide que, óigame, que busquemos su rostro en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Cada quien tiene que entender que las manifestaciones son diferentes y los dones son revocables. No lo digo yo, lo dice la palabra. Por eso que tenemos que someternos cada día más, pedirle al Señor espiritualmente que nos muestre cuál es nuestro talento y cuál es nuestro don. Porque hay gente que quiere que cuando hay un profeta nuevo, ponerse adelante. ¿Quién yo soy? Profeta. Profeta, dígame, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Entonces usted no puede acercarse a un profeta para que Dios le diga si ya usted sabe lo que usted es. ¿Cuántas veces se lo van a decir? La gente quiere gloria. Por eso dice la Biblia en ocasión que Moisés le dijo, Señor, muéstrame tu gloria. Y le dijo, Señor, espérate, muchachito. Si te muestro mi gloria, te voy a matar, te voy a enseñar mi espada. Y dice que la presencia de Cristo, el rostro de Cristo se puso en aquel lugar donde Moisés. Entonces todo el mundo quiere gloria. Todo el mundo quiere unción. Pero nadie quiere pagar un precio. Entonces, el don, utilice, vuelvo y repito, utilice su don. Si usted, Dios lo llamó para barrer, manténgase tranquilito, porque usted no sabe que después que usted está barriendo, ¿dónde Dios lo va a llevar a usted? Porque no se trata de nivel a nivel, no se trata de crecer. A Dios sea la gloria. Entonces, manténgase en eso. La humildad vale más que todo. Amén. El ser humilde vale más que todo. A mí me dijeron, pero tú eres una persona con el perdón. Entonces todo lo que el pastor le diga, porque ellos son mis pastores, a ellos que no que someterme. Amén. Pues, yo le pregunté, ¿tú sabes por qué Dios me está usando de esta manera? Porque soy obediente delante de la presencia de Cristo. Porque soy obediente delante de la presencia de Cristo. Yo no me dejo hombre, pero reconozco que hay un llamado en la palabra. Primeramente Dios, luego su Pastores, aleluya. El evangelista, profeta, todo aquel que se aparta o que quiere salir de la iglesia sin dirección de Dios y sus pastores es un predicador muerto. Santo eres. Es muerto, porque no está bajo la cobertura. Moisés dijo una cosa, si tu presencia, Moisés sabía que si la presencia de Cristo no estaba con él, sabía que aquellos ejércitos lo iban a matar. Pero él dijo, yo no me muevo, que si tu presencia no vas conmigo. Él mandó nubes de fuego y que más con una de noche. Entonces la gente tiene que entender algo, que si la presencia de Cristo no está contigo, te van a matar. Aunque tú seas lindo, te van a matar. Esto no se trata de que tú eres bonito, que tú eres grande. La Biblia dice que David, todo el mundo lo menospreció, todo el mundo lo apartó. Nadie lo tiene en cuenta. Nadie. Entonces, por eso que el Señor habla en el mismo Corintio, que de lo bien menospreciado del mundo Dios cogió. Amén. Porque hay gente que se pregunta, tú ese que está allá no va para parte. Y esa persona que tú estás viendo en el suelo, ese que va a levantar a los paralíticos, ese que le va a dar vista a los ciegos, porque quizás tú lo estás menospreciando, o quizás yo, pero vengo a decirte algo, que Dios no anda buscando gente bonita, ni gente bella. Pregúntale a David, o pregúntale a Samuel, cuando Samuel fue a ungir a aquel hombre, dice la Biblia que el Señor dijo, no mire apariencia. Porque hoy en día queremos casarnos porque es bonito y ella es bonita, pero nadie quiere saber la dirección de Dios. Ay, pero a mí me toca el más feo y más feo, pero que tú no sabes la gracia que hay en esa persona. Gloria a Dios, Santo
La dirección se le pide a Cristo. Obviamente Cristo sabe Dios mío. Entonces tú tienes que saber algo. Si yo hubiera tenido un cuerpo de guitarra, una muchachita de 20 o de 15 años, quizás yo hubiera estado muerto, pero para la gloria y la honra de Dios estoy vivo. ¿Por qué? Porque una mujer sabia en mi casa. Amén. Entonces todo el mundo quiere que Dios le entregue. Tenemos que tener en cuenta lo que usted le pide, Señor. Entonces, dice la tercera, es un poquito de Dios en nosotros. Óigame, la presencia de Dios es un poquito. Mírenme, la presencia de Dios es un poquito en nuestra vida. Imagínate ser entero. Nada queda de nosotros. Entonces usted tiene que saber que cuando usted llega a un lugar, el diablo por eso que se manda, porque usted lleva un poquito de Cristo. Por eso que el diablo tiene que soltar la cadena, porque usted porta un poquito de Cristo. Por eso porque el profeta Daniel dijo, yo veo una bestia en los cielos, pero veo otro diferente. Veo que está vestido de lino fino, de lino blanco, y ese se llama Cristo Jesús. Por eso fue que Daniel vio la bestia, pero vio arriba de la bestia aquel hombre de lino fino. Entonces, cuando el diablo te va a atacar a ti por tus dones, él ve a aquel hombre de lino fino. Él lo ve por encima de él y por encima de ti. Por eso que el diablo no puede acabar contigo. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces tenemos que saber quiénes somos en la presencia de Dios. Amén. Había un profeta, evangelista, pastor y apóstol. El ser apóstol también no es cualquier cosa. Ay, yo quiero ser apóstol. Pues tú tenés el nombre de ser apóstol. ¿Qué tú vales con tener el nombre de ser apóstol si no pones en la práctica que Dios te ha puesto en ti? Amén. Todo el mundo quiere ser un apóstol también. Pero cada cosa lleva un precio. Dios no le entrega a nadie los dones como el hombre lo permite. Hay que ganarse el precio, hay que ganarse los dones. Si usted está ministrando lentamente y tranquilamente, manténgase ahí, porque usted no sabe mañana dónde Dios nos va a llevar. Eso es lo que la gente tiene que entender. Porque hay lo que a Jesús lo seguía. Jesús lo seguía porque Jesús hacía milagros, pero lo seguía porque él portaba dones. Porque Jesús portaba los dones. Jesús portaba los dones espirituales. Por eso era que todo el mundo lo seguía. Entonces hay gente que tiene que entender que si Dios te tendrá un talento de 5, multiplícalo a 10. Multiplícalo a 10. Tú te preguntas, ¿y qué precio debo de pagar para multiplicarlo? Bueno, tú sabrás lo que tú tienes que hacer. Porque yo no puedo decírtelo. Eres tú que tienes que saber lo que tú tienes que hacer delante de la presencia de Dios para que Dios te multiplique los dones. Entonces la gente quiere que Dios le multiplique dones, pero no quiere pagar el precio. Entonces escucha la otra. Es una virtud de gracia. El don de Dios es una virtud de gracia tan bonita en nosotros que quizás no reconocemos quiénes somos en la presencia de Cristo. Quizás no sabemos el don que utilizamos en nuestra vida. Y hay gente que se pregunta, ¿por qué yo no estoy manifestando la presencia de Dios? Averígüese. Tiene que averiguarse, porque el don es una gracia de parte de Dios, es una virtud. Cuando usted llega a un lugar, hay gente que te van a menospreciar, no porque, vuelvo y repito, porque tú eres lindo, es porque tú portas una virtud de parte de Cristo. Entonces, si tú portas algo de parte de Cristo, una virtud de parte de Cristo, por eso que el diablo siempre se va a molestar con lo que tú portas. Gloria a Dios. Entonces la gente tiene que entender algo. Los dones espirituales son importantes. Pablo nos habla claramente en este versículo, pero a cada quien, a cada uno le dio manifestaciones que es diferente. A un espíritu de qué? De sabiduría, de la fe, de milagro y de sanidad. Hay unos talentos que si usted se pone a ver, para usted recibir un talento de eso, hay que pagar un precio. Demasiado fuerte que pagar un precio. Usted se pregunta, ¿cuántos años tiene Arriga el evangélico? Y mira los tiempos que Dios lo está usando. Pero averigüe de los años que viene para atrás, buscando en ayuno de acción, buscando la presencia de Cristo. Es por eso que el Señor lo está utilizando ahora. Porque todo el mundo cree que porque ya ayunó y ya ahora ya mañana se va a manifestar. No, hay un pastor que yo escuché que dice que es uno de los pastores que es inválido, o sea, la manito así. Y dice que él se metió al monte y duró como 10 días, una unción, y dijo que iba a acabar cuando bajara. Y cuando bajó con ese pecho abierto. Y él pensaba, dice que cuando él entraba, no crean que se iban a caer, se iban a quemar. Había liberación. Pero él comenzó a darse la gloria a Dios. Y predicaba, con un hombre que predica, que Dios lo usa. Pero predicaba y nada hacía, nada se movía y nada. Y le pregunté al Señor, después que acabó, Señor, ¿y qué pasó? El Señor le respondió,
Y cuando le dice una pastora, varón, para que usted predique en mi iglesia, no, pues está bien, a mí me toca así, está bien, Señor, toma la dirección, toma el control, toda la gloria sea tuya. Y cuando se manifestó allá, el Señor, ¿por qué lo hiciste aquí? Porque me diste la gloria a mí. Gloria a ti, Señor. La gloria me la diste a mí, la primera vez fue tuya, pero la segunda fue mía. Mi alma te adora. Entonces el hombre tiene que saber que lo que haga en la presencia de Cristo tiene la gloria a Cristo. Amén. Hay gente que se le olvida darle la gloria a Cristo. Pero mucha gente, por eso es que Samuel, Saúl, escúcheme, el Señor lo tuvo que cancelar. Porque ya estaba haciendo la cosa en contra de Dios, no como Dios quería, como él quería. Y hoy en día vemos personas que estamos ministrando el Evangelio de Cristo, que estamos profetizando cosas que no son, y eso es un pecado. Gloria a Dios. Es un pecado fuerte. Porque yo escuché uno por ahí que le dijo, mírame, la esposa que tú vas a recibir, la persona le dijo, pero ¿y el esposo que tengo en mi casa, qué voy a hacer? Entonces tenemos que tener cuenta. Tenemos que, no lo haga por emoción. No lo haga porque quizás Dios te está dando sabiduría. Una cosa es la sabiduría, una cosa es la revelación de parte de Dios. Amén. Entonces hay gente que está últimamente, que como se sube a un púlpito y hay mucha gente, y hay tambores, hay batería, y de todo, usted lo que va caminando así ya. Porque la emoción, la batería le da emoción, los tambores le dan emoción. Pero esto no se trata de tambores. Usted no puede manifestar la presencia de Dios ni moverse por una tambora ni por una batería. Usted tiene que moverse porque la presencia de Dios está contigo. Porque el Espíritu está contigo. Gloria a Dios. El don es muy importante, claro. Pero usted no puede utilizarlo para su manera. Miren la otra. La forma en que el Espíritu se hace visible de una manifestación del Espíritu. Usted tiene que saber cada día más. En la forma, muchas veces usted pregunta, y tú estás conmigo. Hay veces que tú sientes, ¿crees tú que el Señor está lejos de ti cuando Él está más cerca de ti? Entonces, hay gente que se pregunta, Señor, ¿por qué tú me abandonas? Y el Señor al lado tuyo. Gloria a Dios. Entonces tú tienes que saber discernimiento espiritual de saber cuando es algo de parte de Dios o algo de parte del enemigo. Por eso que la Biblia dice que Satanás se viste de qué, de ángel de luz. Hay momentos que tú ves tanta gloria que a veces te llevan al lado y tú no lo ves. Porque tú portas tanta gloria supuestamente, y cuando tú portas la sabiduría de parte de Dios o el don que Cristo te ha entregado de parte de Dios, usted conoce el diablo de lejos. Entonces vemos gente que nos creemos tanta gloria y tanta presencia y tanta sabiduría que a veces el diablo está con nosotros ahí. Mira a esto, camina así y no camina a la voluntad de Dios. Entonces los dones son importantes, y voy y lo repito. Usted tiene que saber que si Dios lo llamó como profeta o como evangelista, póngase a accionar el llamado que Dios le entregó. Póngase a actuar en el llamado que Dios le entregó. Hay gente que son pastores y no quieren pastorear. Hay gente que son adoradores y no quieren adorar. Otros que adoran bonito pero no lo adoran a Dios. Otros que adoran feo pero lo adoran a Cristo. Entonces usted tiene que saber que esto no se trata porque usted vista bonito. Porque hay un reguero de mujeres y de hombres que estamos vistiendo bonito, pero no tenemos ilusión, ni gracia, ni virtud, ni presencia. Pero hay uno que es un moño feo, otro hombre que está mal vestido, es que más Dios usa. Gloria a Dios. Porque esas son las personas humildes. Son las personas que mientras que otros están gloriando, que estoy bien vestido, que amo un buen jipetón, que me desmonté con un buen reloj, con un buen celular, y se va caminando ya con una gloria, óigame, terrible. Mientras que aquel llega un motorcito a pie o que sea, va bajo una cobertura de Cristo. Entonces tenemos que entender que los dones son muy importantes, pero entienda su llamado, entienda el don que Dios le entregó. No quiera usted recibir otro don que Dios no le ha entregado. Manténgase en el llamado que Dios le dio, porque el otro llamado viene en camino. Pero póngase en observación y póngase a sentir la presencia de Cristo y a buscar la presencia de Cristo. Póngase de pie en esta Gloria mañana. a ti, Señor Jesús. Hoy es un día, usted va a reconocer cuál es un llamado suyo de parte de Dios, no de parte mía, sino de parte de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor. Padre, glorificamos tu nombre, Señor. Gracias. Gracias, Padre, por la palabra que tú traíste en esa mañana. La gloria no es del hombre, sino tuya, Padre. Gracias, Señor, por cada cosa que tú has hecho, Señor. Gracias, Padre. Mira cada persona que están aquí que quizás no reconoce cuáles son sus llamados, Padre, pero tú los reconoces, Padre. Tú reconoces el talento de cada uno de ellos. Tú reconoces el don de cada uno de ellos, Padre. Te damos toda la gloria a ti, toda la honra tuya, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, mi Rey, Señor. Te doy gracias, Señor. Te doy alabanza. Levante su mano en esta mañana.
Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Padre. Hay gente, me dice Dios, que tiene su don enterrado. Mi alma te adora, mi Dios. Hay gente que tiene su don enterrado, me dice Dios. Gracias, Padre. Gracias. Hago lo que tú me pidas, Señor. Hago lo que tú me pidas, Rey de Gloria. Toda la gloria sea tuya, Señor. Toda la honra sea tuya, Padre. En esta mañana te glorificamos, te bendecimos. Mira un pueblo, Padre, que alaba tu nombre, Señor. Aleluya. Mira un pueblo que te adora, Señor. Mira un pueblo que se está acercando delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias, Padre, en esta mañana. Levanta tu mano, Jonathan. Aleluya. Gracias, Gloria a ti, Padre. Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Yo he puesto gracia en ti, dice el Señor, Jonathan. Yo he puesto gracia en ti, te dice el Señor. Hay un talento y especial en tu vida que quizás tú no lo reconozcas, te dice Dios, pero eres un hombre de virtud, eres un hombre de propósito, te dice Dios. Este es el tiempo, te dice Dios. Este es el tiempo que tú tienes que multiplicarte, te dice Dios. Porque hay talento que yo tengo en tu vida que lo voy a sacar al aire, te dice Dios. Hay un don que Dios te entregó en tu vida, te dice Dios, que es el don de pastorado, te dice Dios. Este es el tiempo que tú tienes que comenzar a reconocer cuál es tu llamado. Tú tienes que entender, Jonathan, que lo que Dios te ha entregado es para que tú lo pongas a funcionar, que tú actives ese llamado, te dice Dios. Que el don que yo te entrego en esta mañana, te dice Dios, es para que tú levantes otra iglesia, es para que tú te comiences a buscar miembros, es para que tú comiences a manifestar la palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Es tiempo, Jonathan. Es tiempo de que tú reconozcas cuál es tu llamado, te dice Dios. Es tiempo de que tú reconozcas quién tú eres, te dice Dios. Aleluya. A veces te preguntas, Señor, ¿cuál es mi ministerio? ¿Cuál es mi don? Te dice. Pero te dice Dios, yo he puesto el llamado en ti, te dice el Señor. Yo he puesto tu llamado, te dice el Señor. Quizás tú lo ves grande, te dice Dios, pero te voy a capacitar, te dice Dios. Te voy a preparar, te dice Dios. Te voy a enseñar, te dice Dios. Te voy a preparar, dice Dios, cada día más. ¿Tú sabes para qué? Porque yo sé que esta iglesia tendrá más hijos, te dice Dios. Pastor, escuche, el Señor dice que esta iglesia tendrá más hijos, en las cuales se van a aumentar, en las cuales va a crecer en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te voy a utilizar a ti, Anabel, te dice Dios, Gloria a Dios. como pastores para otra iglesia, dice el Señor. Este es el tiempo de levantar la iglesia. Este es el tiempo de manifestar la presencia de Dios, de usar los dones espirituales, dice Dios. Es tiempo de capacitarte, te dice Dios. Te voy a capacitar, te dice Dios. Te voy a inquietar en la madrugada, te dice Dios. Te voy a revelar, te voy a enseñar, te dice Dios. Gracias, Espíritu Santo, por Jonathan, Señor. Declaramos que va a ser un pastor humilde delante de tu presencia, Señor. Que va a ministrar tu palabra, Señor Jesús, con hechos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendigo a su esposa, Señor, que es una evangelista, Señor. Te dice Dios, Anabel, eres una misionera. Eres una guerrera, eres una mujer de predicar el evangelio, te dice Dios. Dice el Señor, pastor, esta mujer hay que darle parte, hay que darle lugares para predicar. Hay que activar ese llamado de ella. Hay que poner la acción, dice el Señor. Porque tú es una muchacha en la cual ministra con sabiduría, me dice Dios. Y con inteligencia, me dice Dios. Hay un llamado de gracia en ti, Anabel. Dios te utiliza para cosas grandes con sabiduría. Eres una misionera, te dice el evangelista de parte de Dios, te dice el Señor. Te doy gracias, Señor, por ello en esta mañana, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Levante su mano ahí esta mañana. Gloria a ti, Señor. Levante sus manos. Gracias, Padre. Señor Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Alabo tu nombre, Padre. Gloria a Dios. Alabo tu nombre, Jesús. Toda la gloria sea tuya, Padre. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla lo que tú me pidas, Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús. Andrea, tienes un llamado de servir, me dice Dios. Tienes un llamado para servir a los hombres, te dice Dios. Pero comienza a primero a servir a tu familia, me dice Dios. Gloria a Dios. Sirve a tu familia, me dice Dios primero, que quiero que tú le sirvas a tu familia. Porque hay otros que no creen que Dios está contigo. Hay otros que no creen en el Dios que tú le sirves. Pero te dice Dios, ser una mujer de servir. Este es el tiempo que tú tienes que servir, me dice Dios. Así como tú ministras a muchas personas la palabra de Dios, le han caído mucho la semilla tuya que tú la has sembrado con la palabra del Señor.
y está dando fruto en el silencio, me dice el Señor. Hubo una persona que tú le diste una palabra de parte del Señor y la recibió. Esa persona ahora le da gracias a Dios y te da gracias a ti por la palabra que tú le traíste a esa persona. Esa persona estaba a punto de querer quitarse la vida, de quererse colgar, y una palabra de parte tuya que le llegó a esa persona y el Señor la levantó, el Señor la restauró, y tú sabes quién es. El Señor te dice: así es que yo quiero que tú me sigas sirviendo, así es que yo quiero que tú me sigas adorando. Ese es el don que yo te he entregado para servirle a muchos, para restaurar a muchos, ver a los lugares, ver a la cárcel, ver a los hospitales, administrar la palabra de Dios. Santo eres, mi Rey. Le ministraste a una persona la palabra de Dios y fue recibida. Santo eres, mi Esa Rey. persona recibió la palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias al Eterno y gracias a ti también. Que Dios te bendiga, Andrea. Amén. Gracias, Padre, en esta Gloria mañana. a Dios. Santo eres. Alabamos su nombre, Señor. Mi alma te Vamos, ven acá, bendice, ven, Señor póngaselo Jesús. aquí. Aleluya, aleluya. Pasa un poco de aceite, doctor. Mi alma te bendice. Dios me dice: úngelo ahí como yo ungí a David. Hay personas que tienen que reconocer que cuando tú unges a una persona en la presencia de Cristo, es porque el Señor tiene cosas grandes con esa persona. Cuando el Señor ungió a David, porque el Señor sabía los propósitos grandes que Dios iba a traer para David. Y yo vengo en el nombre de Jesús de Nazaret como profeta a declarar que este joven le va a servir a Cristo, que este joven se va a multiplicar, que este joven va a traer palabras de revelaciones, que este joven va a traer una sabiduría, que este joven va a traer a otro en el nombre de Jesús, que este joven le va a entregar a su familia en el nombre de Jesús, que este joven no se va a faltar de la presencia de Cristo. Ese era de los hombres que no se retrocede, sino que avanza. Te unjo con la sangre de Cristo, dice el Señor. Te marco, te sello con la presencia mía, que en los lugares que tú hayas, que tú le ministres la palabra mía, dice el Señor, que tú prediques mi palabra, dice el Señor. Este es el tiempo de que tú te levantes como evangelista, te dice Dios. Este es el tiempo de yo usarte, este es el tiempo de yo levantarte, te dice Dios. Prepárate porque te voy a usar, te dice Dios. Aunque tú no lo creas, aunque se te haga difícil, te dice Dios, te voy a usar, te dice Dios. Aleluya, aleluya. Porque una de las cosas que tú tienes es la humildad. La humildad que tú tienes por dentro, el Señor te va a levantar y te dice Dios. Gloria a ti, Señor Padre, te Jesús. damos gracias a usted, Señor, por este joven, Señor. Gracias, Señor. Utilízalo, Padre, como un canal de bendición para muchos, Señor. Gracias, En Señor. nombre de Jesús de Nazaret. Levante su mano ahí todo. Mi alma te Levante su mano adora. todo. Ahí es una oración general. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te damos gracias. Gracias. Padre, te damos gloria. Padre, te damos honra. Padre, bendecimos tu presencia. Padre, te glorificamos. Padre, gracias, Señor, porque yo sé que los dones se están activando en esta mañana. Yo sé, Padre, que los ministerios se están activando, Padre. Yo sé que cada don de cada persona en esta mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos que se activa los dones, se activa los dones en esta mañana, se activa los dones. Aunque te llame loca, te dice Dios. Aunque te llame loca, te dice Dios. Ese es un don poderoso que tú tienes de parte de Dios. Actívate en esta mañana, te dice Dios. Tú eres una mujer que busca mi presencia. Eres